Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo hoy en el ámbito jurídico, en el ámbito de el derecho y la sociedad. Y hemos tenido la semana pasada votaciones, y eso por supuesto que tiene que ver mucho en el derecho. Cumplimos todos con nuestro deber. El juez Cristian Soto nos dijo la semana pasada que él iba a votar, iba a cumplir con su deber ciudadano, y muchos cumplimos con el deber ciudadano, unos más que otros por supuesto, se fueron más temprano, pero todos hicimos valer nuestro derecho de ciudadano. Y don Enrique nos puede contar qué sucedió, ya que Enrique Lee, nuestro doctor Enrique Lee, pero también es estudiante ya terminando la carrera de Derecho, fue candidato a diputado por Arica, así que, pero independiente. Entonces, queríamos tenerte acá, Enrique, y preguntar, ¿cómo fue esto de ser independiente por Arica? ¿Cómo fue difícil ser independiente a diputado? Actualmente la ley, ¿cómo es esto? ¿Es complicado o no? Es difícil, demanda mucho mayor esfuerzo que el resto de los candidatos, partiendo por la inscripción. Sabes que la inscripción tiene que ser acompañada con las firmas de adherentes que tienen que ser independientes. Ya tiene además un costo. Arica es una región pequeña, pero aún siendo pequeña, eso significó desembolsar más de 2 millones de pesos solamente en inscribir, o sea, solamente por tener derecho a participar. Y luego ya en la campaña, imagínate, por los recursos que manejan los partidos políticos y los aportes de los grupos económicos que van dirigidos obviamente a los candidatos que tienen más posibilidades de ganar, que son los de los partidos políticos, hacen un desequilibrio muy, muy importante. Pero feliz de haber participado. Sí, qué bueno, porque aquí estamos entonces muy pendientes. Nosotros estábamos ahí viendo los resultados. Lamentablemente parece que va a tener que ser para otra elección, ¿no? Que sí, 4.000 votos, mucho más de lo que tenían presupuestado. Los candidatos independientes bordean entre el 1% habitualmente de votos. Eso significó casi 6% de la población de Arica. Así que, no, pues feliz. Una campaña austera, no se gastó en propaganda, nos limitamos a hacer participación en debates y foros, y nos posicionamos con eso, solamente con foros y debates. Muy bien, así que saludos para Arica. Pero esto ha traído también algunas consecuencias, ya que hace pocos días, para decir hace 2 o 3 días, un emplazamiento por los medios de comunicación. Ya que estamos en un medio de comunicación, ¿qué nos puede decir? Porque eso es post-elecciones. Te cuento, Marco, mira, la campaña, como no tuvo de verdad un peso en propaganda, en Arica solo pueden dar fe las personas porque no vieron ninguna foto mía, ningún palo poste, ningún tendido eléctrico, ninguna parte, pero se centró en una estructura que era la siguiente: denunciábamos pero teníamos acciones. Por ejemplo, denunciábamos la falta de especialistas, pero al mismo tiempo, yo siendo especialista, ofrecí 800 consultas libres de costo y 200 cirugías liberadas del valor del costo cirujano. Una selección que se iba a hacer después de las elecciones para que no tuviera una mala interpretación. Denunciamos también irregularidades en el hospital, básicamente una contabilidad que pudiera ser paralela, y que significaba que una deuda cero que el hospital declaraba hace 2 meses atrás y que le significó grandes reconocimientos del Ministerio de Salud, nosotros dijimos que era mentira, que había una deuda de más de 3.000 millones de pesos, y finalmente eso repercutía en la atención de la gente. Y denunciamos también que hace un año el Servicio de Salud Arica era nuevamente premiado por tener una lista de espera auge de 0 pacientes, y sin embargo nosotros decíamos que no la habían cumplido. Bueno, el resultado de eso es que fui emplazado públicamente por la directora de salud a dar las pruebas de que el cumplimiento del auge no se estaba haciendo, y en eso estamos. De hecho, estoy viajando a Arica el día de mañana para probar los dichos. Ah, qué bueno. Entonces el emplazamiento de esto no va a quedar en el aire. Porque va a tener respuesta. Me parece muy bien que no quede en el aire. De hecho, la directora, yo creo que me está invitando a dar las pruebas, y eso también habla muy bien de ella. Aunque yo creo que ella sabe perfectamente que no se han cumplido las listas de espera. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? ¿Por qué no tienen lista de espera? No tienen lista de espera porque las notificaciones auge no se hacen. Es decir, un paciente que en realidad es auge no se le notifica como tal. Pierde sus derechos, pierde la protección financiera, pierde los criterios de atención de calidad y pierde la oportunidad de atención. Entonces, así cualquiera tiene lista de espera 0. Si no es notificado, obviamente que en el fondo no existe como auge.
Existe suficiente evidencia, Marco, para poder reafirmar lo que he dicho, y fíjate que ayer salió en el diario regional, la sucursal del Mercurio de Arica, una entrevista al presidente de los trabajadores de la salud de Arica, y ratifican absolutamente todas las denuncias que yo hice en campaña. Eso es La Estrella. La Estrella de Arica. La Estrella de Arica. Así que están todos invitados a meterse en internet a ver La Estrella de Arica y vamos para ver el emplazamiento y vamos a ver en qué termina esto. Es como podríamos decir una noticia en desarrollo. ¿Ah? Sí, así es. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Alguna pregunta a nuestro candidato, Nelson, Yasmín? Porque tenemos un candidato... Estoy impresionada en realidad de lo que nos has comentado, ¿sí? Porque probablemente esas prácticas se replican en otras regiones. Y la verdad, entonces, las estadísticas y lo que nos muestran a todos en realidad no está basado en criterios o en hechos objetivos y ciertos, y eso es tremendamente perjudicial para todos, entendiendo que hay recursos destinados para eso que no se están utilizando. A eso me refiero. Y además que cae una ilegalidad, porque el auge tiene una gracia, es una ley que es una ley garantista, y dentro de la misma ley establece sanciones cuando no se cumple. Te pongo un ejemplo, en el caso de los quemados, por ejemplo, un quemado que entra a criterio auge significa que los hospitales regionales tienen que derivarlo a Santiago, lo que significa automáticamente un costo para los hospitales de más de 10 millones de pesos en traslado avión ambulancia. Cuando los hospitales están hasta el cuello con la deuda, entonces no notificar al auge tiene además un beneficio económico para ellos. Y muchos pacientes de escasos recursos y además con escasa información y falta de educación, obviamente que ni siquiera se enteran de que son auges y son atendidos con los recursos que tienen los hospitales regionales, que muchas veces son muy escasos. ¿Y esos fondos dónde quedan? ¿Que se supone que están destinados para esos efectos? Eso es lo que tenemos que dilucidar. ¿Dónde van a parar los fondos? Ok, gracias. Bueno, entendemos que esta ha sido una situación que ha estado dormante mucho tiempo. ¿A qué se deberá esto? No haber salido una situación tan delicada antes a la luz, al esclarecimiento de los hechos. Yo creo que, yo no tengo una bola de cristal, no me amanecí con esta información de la deuda del hospital de más de 3.000 millones de pesos. Evidentemente, del mismo hospital me pasaron la información y los antecedentes. Yo creo que falta alguien que tenga suficiente autoridad para denunciar estos casos. ¿Y por qué nosotros lo pusimos como dentro de la campaña? Porque una de las funciones de los diputados es la de fiscalizar. Muchas veces en las campañas políticas se habla mucho de la parte legislativa, que también es importante, proyectos de ley, etcétera. Pero fíjate que en este caso tenemos una ley que es relativamente buena diría yo, que es la ley del auge. No obstante, no llega a la población porque no se cumple. Fallamos en la ejecución. Entonces, el tema de fiscalización es muy importante. Fíjate que Arica no es primera vez que hace historia en salud en temas como este. Hace algunos años, en otro gobierno, para que no pienses de que esta es una materia de estar a favor o en contra de un gobierno. En el gobierno de oposición actualmente, en Arica se perdieron miles de muestras de gente que vivía en una población contaminada con plomo y arsénico. Y el Servicio de Salud, a sabiendas que las muestras estaban alteradas, las ocultó primero. Cuando las denuncias fueron de que estaban siendo ocultadas, las dio a conocer adulteradas, les corrió una coma. O sea, cuando pasan esas cosas en servicios públicos, uno empieza entonces a poner un poco más de atención y cuestionarse también dónde está la labor de quienes deben velar para que eso no funcione. Desde mi punto de vista, los diputados tienen mucho que decir en ese sentido. Es parte de su deber, y recordemos que es parte de la atribución exclusiva de los diputados. Es decir, la fiscalización es uno de los atributos exclusivos, y en campaña muy poco se habla de eso. Bien, es que estaba haciendo el contacto con Salud Arica. Bueno, hemos tenido bastante información respecto a Arica, como dices tú, no es primera vez que pasa. Y lo que decía Yasmín, que se desconoce, pero sabemos con Enrique también que los mismos servicios de salud también desconocen cómo este sistema auge. Sí, es verdad. El mismo sistema de salud no lo sabe implementar, no saben cómo aplicarlo. Entonces ahí vemos un desconocimiento tremendo. ¿Yasmín? Yo quería hacerte una pregunta. Entiendo, puedo estar equivocada, por eso te lo pregunto en tu calidad de médico. Entiendo que los médicos tienen la responsabilidad directa, ¿sí?, de informar al paciente una vez que diagnostican alguna patología que esté dentro del auge. ¿Estoy en lo cierto?
Así es, pero no solamente los médicos, cualquier profesional que tome conocimiento de que una persona tiene un diagnóstico que entra dentro de los criterios del auge, lo tiene que notificar. No solamente los médicos, los profesionales, si un paciente sabe que está dentro de los criterios de selección del auge y no ha sido notificado por algún profesional de una clínica o un servicio público, porque esto es válido para el sector privado y el sector público, el mismo paciente se puede autonotificar, digamos, denunciando directamente a la Superintendencia de Salud, diciendo, mire, sabe que señor superintendente, yo tengo tal patología, considero que es auge, vea por favor qué es lo que está pasando. Ok, complicado. Llevarlo a la práctica. Sí, pues muy complicado. Y usted, Nelson, me imagino que también tenía conocimiento de eso, ¿no? Más bien yo me pregunto, esto se ve una situación delicada desde tu punto de vista personal. ¿Cómo dilucidas el futuro? ¿Tú crees que esto es perfectible en el mediano plazo, quizás? Yo creo que sí. Es decir, fíjate que de las 3 denuncias que se hicieron en campaña, yo me comprometí a solucionar o a hacerme parte de la solución de las 3. Y lo dije, salga o no salga electo, porque en realidad también entendía que era muy poco probable no salir electo, entonces denunciar y después de la elección irme para la casa y ir a descansar. Hoy estamos trabajando para que todas las denuncias que se hicieron tengan solución, que se cumplan los auges, que se dilucie la deuda del hospital y a dónde están yendo a parar esos fondos, que se implemente el SAMU. El SAMU significa Servicio de Atención Médica de Urgencia. Fíjense un dato relevante. Todas las regiones de Chile, todas, tienen un servicio de atención médica de urgencia. El Ministerio de Salud tiene fondos para que se implementen esos servicios médicos de urgencia. La única región que no lo tiene implementado, adivinen cuál es. Arica. Arica. Es una cuestión que realmente uno se empieza a preguntar por qué no están pasando estas cuestiones que afectan a toda la población y que uno como médico también se ve afectado porque tú no le puedes finalmente entregar a la población todo lo que pudieras entregar. En el tema de los quemados, hay casos dramáticos. Fíjate que me tocó hace pocos meses sacar un señor de 80 años que le iban a amputar una extremidad inferior completa porque estaba quemado. Esa persona debió haber sido trasladada a la posta central de Santiago porque evidentemente es auge. Y el hospital de Arica, los directivos del hospital de Arica, los directivos del Servicio de Salud Arica, insistieron hasta el final de que no era auge. La Superintendencia de Salud finalmente dijo que era auge. Pero bueno, en el intertanto la familia lo tuvo que sacar del hospital, se endeudó por toda su vida. Los hijos del caballero, porque el caballero tiene 80 años, así que probablemente nos va a dejar y los hijos van a seguir endeudados pagando la atención de la clínica. Afortunadamente conseguimos salvarle la pierna, pero la responsabilidad financiera de ese tratamiento era del Estado. Auge significa garantía en protección financiera, en calidad de atención, en oportunidad y acceso. Y en este caballero no se cumplió, y no solamente él es el caso, hay muchos casos más. Qué interesante. Interesante y además que importante saberlo. Por eso creo que para eso son estos tipos de programas, de poder saber de que esto es el auge, saber cómo funciona y hacer las denuncias pertinentes. Creo que todos tenemos el derecho y el deber de informarnos, porque podemos estar en esa situación, Enrique, y sabemos que enfermedades que son tremendas, como el caso que dices tú de los quemados, son millones y millones las cuentas que realmente tienen que pagar a las personas.